¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a las voces del wrestling aquí en The House of Wrestling. El día de hoy tenemos el sexto episodio ya de este contenido aquí dentro del canal y vaya, ha sido un viaje bastante interesante. Hemos tenido temas muy buenos en donde hemos recordado grandes momentos a lo largo de la historia en WWE y pues el día de hoy no será diferente porque traemos otro gran tema recordando para muchos un momento icónico y uno de los más choqueantes en la historia de WWE, y les estoy hablando del fin de la racha de The Undertaker en WrestleMania 30. Pero bueno, antes saludo a Mariana, que aquí está nuevamente con nosotros. Mariana, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal este mes de septiembre? Que pues prácticamente ya se está yendo, ¿eh? Ya está Sí, volando. ya sé, ya pasando el 15 de septiembre ya va a acabar el año, Sí, literal. Pero totalmente. bien, fue un buen inicio de septiembre, tenemos nuevo megacampeón, eso es algo que es muy bueno y positivo, va a estar viniendo mucho a México. Y pues nada, o sea, creo que este tema está muy bueno, mucho de dónde sacar. Sí, exactamente. Y es que no es algo, digamos, que se tenga que tocar con tanta tranquilidad. Estamos hablando de la racha de victorias de The Undertaker en WrestleMania, algo que con el paso del tiempo se hizo bastante grande. Y realmente hay mucho que comentar respecto a si Brock Lesnar era el indicado o no era el indicado para terminar con la racha, porque Ujú. esa polémica va a continuar a lo largo del tiempo y para todos los aficionados esto realmente fue algo que nos marcó en su momento, porque evidentemente tú creces con algo, que es con la racha del Undertaker, y piensas que nunca va a terminar. Siempre está esta parte de, es un rival complicado, pero no pasa nada. El Undertaker va a salir con la victoria, va a salir con el brazo en alto, y pese a que todos creo que sabíamos que en algún punto podía acabar, nadie lo pensaba. Era algo que nadie pensaba, era algo que nadie tomaba en cuenta y al final creo que era una posibilidad y pues es lo que termina sucediendo. Antes de pasar un poquito a los antecedentes, me gustaría preguntarte si tú viviste el final de la racha así tal cual en vivo o lo viste así de que un día después, o cómo fue ese momento en el que tú te enteraste o vaya, viste este fin de la racha. Sí lo vi en vivo, sí me tocó verlo en vivo. La verdad es que no recuerdo si fue en el cine. Ajá. Cuando todavía proyectaban WrestleMania en el cine o lo vi en mi casa, pero sí lo vi en vivo, o sea, sí recuerdo haberlo visto en vivo. La verdad es que fue un momento muy choqueante. Sí tuve la oportunidad de ver a Undertaker luchar porque vino a un Super Show. Wow. Entonces bueno, Super Show en ese momento, live event, Ajá. ¿no? Pero en ese momento la verdad es que sí es un personaje que impone muchísimo, y la verdad es que sí fue un momento como, ¿qué está pasando? Claramente el fin de una era. Sí, totalmente. Y mira, antes que nada, qué chido que te haya tocado verlo luchar en vivo. La verdad, eso es algo increíble. A mí no me tocó, pero creo que sí debió ser impresionante. En cuanto a esta parte de verlo en vivo o no, creo que es importante porque obviamente el estarlo apreciando en el momento exacto es totalmente distinto a si te hubieras dado cuenta al día siguiente o más tarde en la noche, porque pues la información empezó a correr de una manera impresionante y pues eso sabemos, como aficionados a la lucha libre, sabemos que la información corre y en mi caso también me tocó verlo en vivo, y yo también estaba de no creérmela, o sea, realmente estaba de no creérmela, estaba viendo la lucha bastante normal, o sea, además de que tampoco era como que la lucha súper espectacular, pues sabemos Undertaker pues ya tenía Ujú. cierta edad y también sabemos que 5 minutos después de que iniciara la lucha tuvo una conmoción cerebral, así que había muchas cosas dentro del entorno de esta lucha, pero nunca pensaste realmente en que esto podría acabar, en que podía acabar la racha, y cuando llega la tercer palmada, sí es, o sea,
te quedas como la gente en el estadio, o sea, te quedas pasmado, impresionado, no entiendes lo que sucede, comienzas a pensar en si fue algún error, el referee, Undertaker pues ya no respondió y se tuvo que dar la tercera palmada, no entiendes lo que pasa y si te quedas como de, ah, caray, o sea, ¿qué sucede? Para mí el resto de WrestleMania ya fue completamente distinto, o sea, no es que no lo disfrutara, sino estaba esta parte de es que acaba de caer la racha y me acuerdo que me empezaron a llegar mensajes en Facebook en aquel entonces de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, Sí, ¿qué, caray. qué pasó? ¿Fue un error? No lo entiendo. Y fue impresionante esto para todos y se puede apreciar también en la reacción del público en el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans, donde fue este WrestleMania. Pero bueno, pasando un poco a este pequeño antecedente, porque realmente no hay antecedente con la rivalidad en ese momento, porque tenemos Ujú. que el 24 de febrero del 2014 aparece Brock Lesnar con Paul Heyman en Raw y lo que ellos están mencionando es una queja hacia los directivos de WWE porque Brock Lesnar no es parte de WrestleMania 30 en la lucha por el campeonato mundial, que era este campeonato que, pues doble campeonato que tenía Randy Orton en aquel momento. Entonces ellos amenazaban con no participar en WrestleMania porque se le estaba faltando el respeto a alguien tan grande como lo era Brock Lesnar. Entonces los directivos toman la decisión de decirle, ok, ¿sabes qué? Te queremos en WrestleMania, así que te vamos a dar un contrato abierto para que tú elijas a tu oponente. Así que tú tienes la decisión para elegir con quién quieres luchar en WrestleMania 30. Sin embargo, esto lo tomaron como una ofensa, ya que no era como se deberían hacer las cosas, y es el momento en el que aparece The Undertaker. O sea, aparece y sabes cuál va a ser el camino, sabes que es su siguiente oponente, se encaran y en ese momento Brock Lesnar y Paul Heyman entienden la grandeza que es enfrentar a Undertaker y que esto va más allá de ir por el campeonato mundial pesado de WWE, porque estás hablando de la racha invicta de Undertaker. Entonces lo que Ujú. sucede aquí es que Brock Lesnar y Paul Heyman sí lo están, digamos, animando a que firme, y en ese momento Undertaker le clava la pluma en la mano a Brock Lesnar y le aplica una garra sobre la mesa donde estaba pues el contrato, y prácticamente así comienza la rivalidad, así comienza Ujú. la rivalidad de Undertaker contra Brock Lesnar en WrestleMania 30. Sin embargo, podemos tener un antecedente previo. ¿Por qué? Porque como sabemos, en el Raw siguiente, WrestleMania 18 en 2002, debuta Brock Lesnar. 3 meses después está ganando el King of the Ring. 6 meses después está ganando el campeonato indiscutido a The Rock en SummerSlam, convirtiéndose en el campeón más joven, en ese entonces con 25 años del campeonato de WWE. Y después de esta rivalidad contra The Rock, su siguiente oponente es The Undertaker. Así que ya tienes ahí un antecedente. A Undertaker lo enfrenta en Unforgiven del 2002 y lo enfrenta en No Mercy del 2002. No Mercy es una Hell in a Cell impactante, sangrienta, brutal, que estaría también muy cool recordarla porque tiene mucha historia detrás, pero ese es el antecedente real que tenemos de toda esta historia de Undertaker contra Brock Lesnar. Entonces Ujú. sí había un pasado para ellos. Y aquí en este caso quisiera preguntarte, y esa es una pregunta que creo que todos nos hemos hecho, habiendo mencionado esta parte del antecedente, de que luego en 2014 no se manejó pues tan rápido, sino que ya sabías que iba a ser la rivalidad, Brock Lesnar Ujú. part-timer, Undertaker también ya en ese entonces part-timer. Yo quisiera preguntarte, para ti, Mariana, ¿Brock Ujú. Lesnar era el indicado para terminar con la racha de The Undertaker? No, Brock Lesnar no es el indicado para nada. O sea, en general, se me hace un personaje muy, ugh, o sea, como que no entiendo la fortaleza que tiene y claramente, pues, es bueno en lo que hace, pero se me hace un personaje sin chiste. O sea, realmente no Ok. te da absolutamente nada, y en cuanto a promo, o sea, es un personaje tan vacío que actualmente con la rivalidad con John Cena no ha hablado. Ujú. O sea, prefieren que el que se mantenga hablándose a John Cena. Si nos vamos al lado de
pues obviamente una persona indicada para detener la racha del Undertaker, pues claro, tenía que ser alguien que fuera fuerte físicamente, que se viera imponente, perdón. O sea, un oponente pues que realmente le creyéramos que iba a ser el final de la racha, ¿no? Pero sin duda alguna, creo que como fanáticos no era lo que queríamos recibir. O sea, creo que sí, Brock Lesnar podrá ser muy bueno y todo. Yo no soy, o sea, yo no estoy a favor de Brock Lesnar. La verdad es que no me gusta que WWE lo involucre. O sea, creo que ya estaba fuera y afuera estaba mejor. Sí, Pero sin duda alguna, creo que por el lado de fanáticos y del sentimiento y de lo que estás terminando, porque estás terminando la racha invicta, o sea, Undertaker no había perdido ningún combate, o sea, era algo grande que fuera Brock Lesnar, a mí se me hizo como o sea, ¿qué tiene de bueno esto? No encontraba la razón y creo que simplemente si había alguien que tenía como esta parte o que podría terminar una rivalidad, la racha del Undertaker, a mí me hubiera gustado que fuera Kane. ok. O sea, creo que sin duda lo hubieran podido manejar muchísimo mejor, una rivalidad un poco más creíble, o no sé, 100% la verdad es que a mí no me gustó que Brock Lesnar fuera, quien terminara la racha del Undertaker. Creo que Undertaker ya estaba, o sea, ya estábamos en un punto que más que ver algo realista, queríamos ver algo que marcara como tal ¿sabes? O sea, el Ajá. el el anhelo como fanáticos, más que ver a alguien que realmente le crees que podría terminar la racha. Sí, exactamente. Y en cuanto a todo esto, ¿tú crees que era necesaria la lucha en WrestleMania 30 o tú crees que, digamos, la carrera de Undertaker debió haber terminado un año antes o en algún otro momento? O sea, ¿tú crees que sí era necesario estas siguientes luchas que tuvo? Porque todavía tuvo luchas incluso hasta el 2020 contra AJ Styles en esta lucha Ujú, cinematográfica que tiene la sí. Boneyard Match. Entonces, estamos hablando de que Ajá, todavía pasaron muchos años para que realmente viéramos un retiro oficial de Undertaker. En este caso, ¿tú ujú. crees que si era necesario digamos, nueva etapa de Undertaker ya más desgastado, ya más grande de edad, ya más limitado, ya realmente con problemas físicos? ¿Crees que era necesario? Y de no ser así, ¿en qué momento crees tú que debió ser el correcto para tal cual colgar las botas? Yo creo que el momento correcto fue justo cuando se terminó la racha. O sea, creo que sí, ese era el momento correcto. La lucha con AJ Styles, a ver, o sea, creo que AJ Styles en ese momento estaba como por lo grande realmente, ¿no? En WWE Ujú. y todo, pero creo que no era la lucha, o sea, creo que hubiera sido mejor un poco, pues, darnos algo más en el ring, ¿no? O sea, Ujú. más allá de esta parte cinematográfica que creo que, a ver, o sea, estuvo bien, pero o estuvo bien que regresara como para darnos otra vez una probadita de lo que es Undertaker, y está bien, o sea, creo que al final que los luchadores hagan eso de retirarse y después de la nada regresar nada más por Sí, una lucha y volverse a ir, es algo muy padre, porque pues al final sigues manteniendo la emoción viva, ¿no? Es como lo que está pasando con AJ Lee ahorita, que la emoción es ahorita de ya pasaron 10 años y está de regreso, o sea, por ejemplo, a mí eso me emociona muchísimo porque pues AJ Lee fue mi top, o sea, realmente. Entonces, como que verla ahorita es transportarme a cuando yo iniciaba a ver WWE, cuando AJ Lee no tenía nada de merch, o sea, justo toda esta parte y justo siento que es muy bonito que regresen esos luchadores que dijiste, no, pues ya se retiraron, ya no van a volver, ya no hay chance. Y de la nada que vuelvan y se enfrenten a alguien del roster actual, o sea, es sin duda una maravilla. Y creo que estuvo bien. Pero sin duda, creo que el momento de la racha ya era, o sea, era el definitivo. O sea, es el que deberíamos de contar como ya el sí. final como tal, o el retiro de Undertaker. No, por eso justo no me gustó que fuera con Brock Lesnar, porque creo que se merecía algo más en cuanto a oponente, o sea, alguien más emotivo, un momento más emocional. Claro, no, totalmente. Y es que con todo esto tienes razón. Y un poquito tocando el punto de esos luchadores que luego regresan del retiro, lo vimos con Stone Cold en esta Ujú, lucha que tuvo contra Kevin Owens.
y salió bastante bien, o sea, realmente Ujú, salió muy bien la lucha. Claro que no les vas a exigir el combate 5 estrellas porque lo entiendes, ¿no? Pero en este ujú. caso funcionó muy bien también con Undertaker en esta lucha cinematográfica, y es este tipo de cosas que dices, claro que vale la pena, pero ya no es tanto lo que venía sucediendo anteriormente de que la racha y es, no, o sea, ya es como más por disfrutar al personaje. En este caso, eh, yo nunca he sido fan de Brock Lesnar, la verdad, tampoco, o No. sea, tampoco me gusta tanto su personaje. Entiendo lo poderoso y la bestia, lo entiendo. Quizá en aquel 2002, 2003, pude haber sido fan de Brock Lesnar por cómo imponía y por quién era en aquel entonces, pero realmente cuando regresa a mí nunca me ha generado nada y luego sabemos todo lo que ha ocurrido con él últimamente, así que es un caos. Yo Sí. también pienso que no era necesario que volviera, o sea, en un roster tan grande, creo que no era necesario. Yo tampoco creo que él era el elegido para terminar la racha. Sin Ujú. embargo, la credibilidad la tenía, o sea, sí tenía la Sí. credibilidad para derrotar a The Undertaker. ¿Por qué? Porque ya lo había derrotado anteriormente, o sea, había derrotado a un Undertaker más joven, y en una lucha titular, en una lucha brutal. Otra cosa también es que Brock Lesnar pues era la bestia también en WWE, en ese momento todavía lo era, ya se había enfrentado a grandes talentos, a estrellas, incluso ya leyendas del wrestling, aparte campeón de WWE y campeón también de UFC, así que eso te Ujú. eleva aún más la credibilidad que tiene Brock Lesnar, y claro que era alguien que le podía ganar, o sea, si tú analizas la carrera de Brock Lesnar de 2014 hacia abajo, te das cuenta de que sí es alguien que le puede ganar a Undertaker y que sí es bastante creíble para hacerlo. Aquí el detalle es que, como tú lo mencionas, esto tenía que ser más memorable. Esto iba más allá de si era la bestia, de si era el campeón de UFC. Esto era algo que representaba WrestleMania y realmente Brock Lesnar no representa WrestleMania. Esa es una realidad. Por eso yo lo que siempre he pensado es que para mí quien debió terminar la racha del Undertaker era Shawn Michaels. O sea, para mí no hay nadie más Guau, sí. que merecía esa racha que Shawn Michaels. ¿Por qué? Porque aparte Shawn Michaels es apodado Mr. WrestleMania. Y es que algo bien Ujú. interesante es que cuando él regresa en el 2003, de estos 4 años que tuvo de ausencia de WWE, nunca tuvo ninguna lucha mala en WrestleMania. O sea, se enfrenta a Chris Jericho, se enfrenta a Triple H y Chris Benoit, se enfrenta a Kurt Angle, se enfrenta a Vince McMahon, se enfrenta a John Cena, se enfrenta a Ric Flair, se enfrenta al Undertaker 2 veces. Estamos hablando de luchas icónicas. La lucha contra Ric Flair es icónica. La lucha contra John Cena es una de las mejores luchas que ha dado John Cena gracias a tener enfrente a Shawn Michaels. Tienes también las 2 veces contra The Undertaker. Y aparte de eso, si te vas más atrás, tienes luchas icónicas como la lucha de escaleras contra Razor Ramón por el campeonato intercontinental, tienes la lucha Iron Man contra Bret Hart y tienes también la lucha contra Stone Cold en la era de la actitud. Así que estamos hablando de alguien que realmente representa WrestleMania y alguien que realmente representa WWE. Así que Sí. para mí, esa racha debió terminar en WrestleMania 26. En el momento en el que Shawn Michaels dijo, yo te apuesto mi carrera porque estoy confiado de lo que puedo hacer, en ese momento para mí debía terminar la racha de Undertaker, esperar un año más para el retiro de Shawn Michaels y Sí. enfrentarlo ya en su lucha de retiro a Triple H. O sea, para mí hubiera sido Ujú. increíble que hubiera sido de esa manera. Triple Guau. H contra Shawn Michaels, lucha de retiro, WrestleMania 27, que por cierto, WrestleMania 27 fue un fracaso, fue horrible, pero si le sumas esto y le sumas una lucha de Undertaker, creo que vale mucho la Sí. pena. En ese WrestleMania 27 estaba el plan de WWE de enfrentarlo a Sting, porque Sting no había firmado con TNA, a final de cuentas termina renovando, pero si se hubiera hecho todo lo posible por realmente traer Sting, aunque sea solo una noche, hubiera estado bien Ujú. interesante esa construcción. Ya Sting contra Undertaker sin la racha, más que Ujú. nada fan service, un dream match, y del otro lado la lucha de Triple H contra Shawn Michaels. Así que para mí no hay duda en que él debió ser el luchador. O sea, Shawn Michaels, de 17 luchas que tuvo en WrestleMania, tuvo 12 que fueron buenas. O sea, estamos hablando de algo impresionante.
Sí, mira, yo no lo había visto así, o sea, yo no había visto como un Shawn Michaels, tal vez porque a mí no me tocó la época de Shawn Michaels, yo llegué a WWE ya después. Ujú, Entonces, creo que no lo había pensado así, pero ahorita que lo planteaste como tal, creo que estuvo bien, porque hubiera estado bien, porque le hubiera dado como la oportunidad de, okey, la racha claramente tenía que terminar en cualquier momento. O sea, eso era de ley, porque, pues, al final es un ciclo, ¿no? O sea, necesitas como cerrar el ciclo porque si no siempre va a quedar ese pendiente y va a ser como, bueno, que Undertaker regrese a sus 90 años a terminar la racha, pues no, o sea, realmente sí era algo que tenía que pasar para que cerrara el ciclo. Y ese ciclo no se iba a cerrar hasta que llegara un nuevo luchador que tuviera una racha más grande que la del Undertaker, ¿no? O sea, entonces, de que tenía que terminar la racha, tenía que terminar la racha. Y creo que justo eso, que hubiera un respiro para que después Undertaker se retirara y tuviera como su lucha de redención, creo que ujú. hubiera sido algo muy bueno. Y creo que justo un personaje como Shawn Michaels, que justo como dices, o sea, Mr. WrestleMania, las luchas que tiene en WrestleMania son históricas, tiene un gran arsenal de luchas, que yo creo que cualquier luchador actual que tuviera como la oportunidad de luchar con él en un WrestleMania sería algo súper increíble, o sea, cualquiera. Entonces creo que esto hubiera dado como una parte emotiva y al mismo tiempo de estos estoy viendo a 2 leyendas, pues, literal, como ya terminar esta historia, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que eso hubiera sido bastante, bastante interesante y muy, muy cool. Y creo que justo Shawn Michaels también hubiera sido un buen rival para terminar la racha y, pues sí, justo creo que hubiera sido algo muy, muy bueno. Sí, y es que lo mencionábamos, o sea, Brock Lesnar la credibilidad, claro que la tenía, o sea, y Sí, totalmente. de sobra para quitarle la racha. El detalle era lo que mencionaba hace un rato, esto iba más allá, o sea, esto no era cualquier cosa, esto era algo muy, muy de WWE, muy de la historia del wrestling, muy de los mismos aficionados, representaba Justo. algo grande. Si Shawn Michaels le quita la racha a Undertaker en WrestleMania 26, nadie se hubiera quejado porque hasta la fecha hay Ujú, quejas de no, que la racha, que tal, y que Undertaker contra Brock Lesnar bien, que no, mal, o sea, hay muchas cosas. Así que ujú. definitivamente siempre lo he pensado, para mí ese debió ser el camino correcto para, como lo decías ahorita, Undertaker en WrestleMania 27 tuviera su lucha de redención y Shawn Michaels tuviera su lucha de retiro, ya de una forma como más que nada por ese homenaje a dos grandes carreras que teníamos dentro de WWE. Quizá Undertaker no se hubiera retirado porque dentro del papel no se Ujú. retiró. Así que él no se hubiera Sí, no. retirado, pero hubiera sido esa lucha de, ok, ahí viene Undertaker ya sin la racha. Pero Shawn Sí. Michaels terminaba su carrera en el 2011, Salón de la Fama y todo perfecto. Sí, hubiera sido muy bueno como para ambas partes, el tener esta lucha en su arsenal, o sea, creo que hubiera sido algo muy padre. Y justo, o sea, Brock Lesnar, le crees, o sea, a Brock Lesnar le crees que claramente puede vencer a cualquier luchador de WWE. O sea, no hay nadie que yo diga: "Ah, no, lo dudaría". O sea, claramente él puede vencer a cualquiera en el roster, cualquiera. Entonces, creo que justamente eso es como lo que no me gusta del personaje, que es como, pues ya sé que lo va a vencer, o sea, a menos de que pase algo extraordinario o así, o sea, realmente siendo realistas puede vencer a cualquiera, entonces es como de, ay, qué flojera. Entonces justo creo que meterlo en la racha del Undertaker sí fue un poco como de que, como fanáticos, pues decíamos, ay, no, ¿cómo le van a quitar la racha a Undertaker? Para Sí. nada. Pero si te pones del lado realista, es claro que Brock Lesnar puede vencer así a Undertaker. Además, ya venía un antecedente. Entonces, como que justo siento que esa fue la parte que le quitó la magia a terminar con la racha. O sea, fue como, o sea, no, es como sí, ok, tiene mucho sentido que me estés diciendo que él terminó la racha, pero ¿por qué él? ¿No? Ajá, sí. Sí, exacto. O sea, y más por el hecho de que pues no, o sea, no era alguien que estaba a tiempo completo, no es alguien que los mismos aficionados vieran siempre, y eso para mí sí es algo importante, es como lo que te mencionaba el otro día,
de que para mí Randy Orton de la generación del 2002 es el mejor porque él nunca se fue y él todavía se Ujú, ha mantenido. Claro que luchadores como el mismo John Cena tiene una carrera con muchos más logros y más reconocido a nivel mundial, pero eso se debe a que él salió del mundo del wrestling para ir hacia otro lado. Sin embargo, en lo que ujú, nos corresponde, que es el wrestling, Randy Orton se mantuvo. Así que es esta misma situación. Alguien que merece algo tan grande debió ser sí, alguien que realmente estaba comprometido con el aficionado y comprometido total. con su carrera o con lo que hace. Ahora, tenemos esta parte de Brock Lesnar, Undertaker. Si Brock Lesnar derrota a Undertaker en WrestleMania 30 y la racha continúa y tenemos el 22-0, ¿tú cuál crees que hubiera sido el camino para The Undertaker? ¿Crees que si Undertaker Mm. derrota a Brock Lesnar, la racha hubiera quedado intacta? O sea, Undertaker se hubiera retirado sin perderla, o tú sí crees que la hubiera perdido? Porque, ojo, el año siguiente, su siguiente oponente era Bray Wyatt, alguien Sí. súper importante. El problema con Bray Wyatt es que Vince McMahon nunca estuvo tan de acuerdo con su personaje. Así que, ¿cuál crees que hubiera sido el camino para The Undertaker si le ganaba ese 6 de abril del 2014 a Brock Lesnar? Creo que justo otra persona súper indicada para terminar la racha era Bray Wyatt. O sea, Totalmente. definitivamente, porque Bray Wyatt y Undertaker tenían personajes similares, como de este lado oscuro, esta parte, pues sí, o sea, de miedo, de terror. Entonces, creo que al final, pasar como justo este estandarte, o sea, justo tenemos de que Shawn Michaels, leyenda también, terminar la racha de Undertaker hubiera sido una magnífica idea. Kane siendo su hermano, creo que también habría sido una magnífica idea. Pero un Bray Wyatt hubiera sido un pase de antorcha que creo que nos hubiera traído una nueva era supermarcada, o sea, la era de Bray Wyatt. O sea, que sin duda hubiera sido algo así como, o sea, creo que justo es esta parte de que seguramente ahorita que se piensa, ¿no? ¿Quién va a ser el último rival de John Cena? Yo sé que a muchos nos encantaría que John Cena, su último rival, fuera alguien con quien ya tiene historia o alguien que también ya es leyenda y lo que sea, pero creo que sin duda alguna la magia de los retiros también viene en el pase de antorcha. Y creo que justo hubiera estado muy, muy interesante que Bray Wyatt fuera el que terminara la racha de Undertaker, y creo que como universo de WWE lo hubiéramos digerido mejor. O sea, Ujú. hubiera sido más como, guau, o sea, como de sí, qué buena lucha, ¿sabes? O sea, es que justo es eso, como que creo que el que la racha haya terminado con Brock Lesnar no era igualdad de condiciones. O sea, para empezar, Undertaker ya más grande, ya en las últimas y lo que sea, y Brock Lesnar como en plan imponente, campeón UFC, tal cosa, nadie puede conmigo, soy campeón, pero falta un año, o sea, como que justo esa parte y tener ahora a un Bray Wyatt que lo estaba haciendo bastante bien, que ya estaba ya en su momento más grande y lo que le faltaba, o sea, creo que sin duda alguna esa era la decisión correcta y no dudo que los ejecutivos que se encargaran en ese momento de decidir si Brock Lesnar o no terminaba con la racha, ahora que pues Bray Wyatt pues ya falleció, no dudo que estén arrepentidísimos de no haberse esperado un año más para que la racha terminara. No, totalmente. Y, o sea, y es que ese sí hubiera sido el pase de antorcha real para Bray Wyatt, que después tuvieron por ahí un segmento ya años más tarde, pero Ujú, sin embargo, aquí hubiera sido espectacular, porque Bray Wyatt era un personaje que estaba agarrando mucha popularidad, que lamentablemente le dieron una derrota en WrestleMania 30 perdiendo contra John Cena, porque esa era su lucha, o sea, esa sí, era la lucha de Bray Wyatt, el hecho de estar en Nueva Orleans, todo lo que conlleva la ciudad de Nueva Orleans con este tema total. del misticismo, de la Ujú, magia, de la oscuridad, hubiera sido increíble que Bray Wyatt ganara ahí y que posteriormente dijera, ok, ya derrotó a John Cena en WrestleMania 30 y ahora va por el Undertaker en WrestleMania 31. Eso le hubiera dado a Bray Wyatt algo increíble. O sea, estar dentro de los libros de historia de WrestleMania, porque lamentablemente, o sea, a pesar de que es un luchador muy reconocido, muy querido por, ujú. por todo el WWE Universe,
no es un luchador que se consagró en WrestleMania. No es un luchador que tú dices WrestleMania y piensas en Bray Wyatt, lamentablemente. Ujú, Si esto hubiera exacto. sido de esa manera, te cambia completamente el rumbo de su carrera, porque tener una victoria contra John Cena, luego contra Undertaker, y no simplemente derrotando a Undertaker, derrotándolo terminando la racha, que esa racha Ujú. hubiera quedado en 22-1, hubiera sido bastante, bastante bueno para él, porque ahí el público hubiera empujado más y más y más y más a queremos a Bray Wyatt como algo grande, porque lo que viene para Bray Wyatt después es lamentable en WWE. Realmente nunca supieron cómo utilizarlo, nunca aprovecharon ese poder creativo que tenía, le dieron cosas tan horribles como perder en Arabia contra Goldberg, que para mí es un insulto y una falta de respeto, porque no debía ser así. Y incluso yo he mencionado que Bray Wyatt y el personaje de The Fiend no, ni siquiera necesitaban un campeonato para ser relevantes y para ser grandes. Era como el Undertaker ya en los últimos años, no necesita un título, es el Undertaker. O sea, él va más allá de todo esto y Bray Wyatt se pudo convertir en algo similar. No era necesario que le soltaras el título, que lo tuvieras en la órbita. No, él necesita rivalidades, necesita historias, necesita una construcción grande. Y eso es lo que necesitaba él y esto le hubiera dado muchísimo en su carrera. No sabemos si todo esto hubiera cambiado el futuro, no sabemos cómo se hubieran dado las cosas, pero definitivamente hubiera hecho que el legado de Bray Wyatt fuera aún más grande de lo que es, y no es así lamentablemente por las decisiones creativas de la empresa, así que definitivamente Bray Wyatt era también uno de los luchadores elegidos, uno de los luchadores jóvenes elegidos para poder terminar con la racha. Sí. Sí, totalmente. Además, o sea, Bray Wyatt, Undertaker es como vienen del mismo mundo, literal, como que Sí. pudieron haber hecho una historia magnífica que tuviera sentido y que hubiera sido el fin de la racha de una forma muy, muy especial y muy, pues sí, como muy imponente. O sea, creo que sin duda alguna eh, era el momento que Bray Wyatt se merecía. Creo que al final como luchadores jóvenes lo que los consolida es colocarlos, con un luchador ya posicionado, ya veterano y lo que sea, y una derrota, pero una derrota creíble. Y creo que Ujú. Bray Wyatt hubiera derrotado y terminado la racha del Undertaker de forma creíble. Y justamente, o sea, creo que le tuvieron bastante miedo, literal, al éxito que Bray Wyatt pudo haber tenido, porque literal el legado de Bray Wyatt se mide en que actualmente tenemos The Wyatt Six, que ni siquiera le encuentras por dónde, Ujú. pero la gente los quiere. La gente los ama, la gente se emociona de verlos porque, pues, representan lo que fue Bray Wyatt. Y Bray Wyatt tampoco es como que lo recuerdes por ser múltiple campeón y esto, y, o sea, al final creo que WWE sí tenía ahí la llave maestra para terminar la racha del Undertaker de una forma buena y la desaprovechó. Sí, totalmente. Hubiera sido poético que Bray Wyatt ganara él en lo alto y quizá esta parte donde el Undertaker puede que se levante y le da la mano, o sea, cosas así hubieran sido parte de WrestleMania, o sea, WrestleMania Moment al instante. Y fíjate que Ujú. ahorita pensando, otro momento en el que pudo haber terminado la racha, que digo, o sea, yo vuelvo a lo mismo, para mí Shawn Michaels debió acabarla y si nos vamos con alguien joven, Bray Wyatt sin duda alguna. Pero otro Sí. momento en el que pudo haber terminado, creo que era en esta lucha del fin de una era, esa jaula esa Hell in a Cell en WrestleMania 28, donde lucha contra Triple H con Shawn Michaels de referee. Yo ahí, o sea, Ah, sí. creo que fue el único momento en el que neta dije, ¿será que esto va a acabar aquí? O sea, realmente sí pasó por mi cabeza viendo esa lucha, esto va a terminar aquí. O sea, es una lucha con muchísimas emociones, donde tienes a Shawn Michaels ayudando a Triple H, luego le aplica la patada y luego viene el pedigrí y es como de, ¿qué está pasando? Al final de cuentas gana Undertaker y pues es como lo dicen, el fin de una era, los tres están ahí compartiendo ese momento, abrazándose en la escenografía y está increíble, así que definitivamente yo creo que Triple H también pudo haberla acabado. No sé si
estar de acuerdo. Ya viendo lo que pasó con Brock Lesnar, digo, bueno, mínimo, pues Triple H lo hubiera acabado, pero sin embargo, fue un momento también muy, muy icónico en la carrera del Undertaker en ese momento. Y pues hablando un poquito de lo que es la racha, hay que mencionar algo, un poco contexto histórico, y es que la racha no o sea, no, no pasó por la mente de nadie en WWE la racha, no la tomaban en cuenta hasta WrestleMania 18, donde derrota a Ric Flair, que es la victoria número 10 de Undertaker, que tiene esta pose donde está contando con los dedos las 10 victorias, y a partir de ese momento como fue de, ok, sí, cierto, tiene 10 victorias en WrestleMania. Ya se había perdido 2 WrestleManias, desde su debut hasta el 2002, ya se había perdido 2, habían sido por lesiones, se perdió, no me acuerdo cuál fue el primero que se perdió, pero se pierde WrestleMania 2000, que es el WrestleMania 16. Entonces, en ese momento, en WrestleMania 18, la racha empieza como que ok, aquí tenemos algo, pero ya cuando se tomó en cuenta como algo importante, no solo para WrestleMania, sino a nivel wrestling, fue hasta WrestleMania 21 cuando lucha contra Randy Orton. Y precisamente a Randy Orton, digámoslo así, se le ofreció terminar la racha Undertaker. O sea, la racha pudo haber terminado en 2005 en el Staples Center de Los Ángeles contra Randy Orton, porque estaba en un gran momento, el asesino de leyendas, Sí. derrotando a todos los nombres icónicos, y así que él pudo haberla terminado, pero él mencionó que era algo muy grande, que era algo tan grande que él no merecía algo así, que él lo único que quería era enfrentar a Undertaker en WrestleMania. Lo hicieron bastante bien, luego vuelve a continuar la rivalidad y lo hace bastante bien Randy Orton, que estaba en esa construcción a convertirse en algo impresionante. También en el 2006 hubo, digamos, planes para que Mark Henry o Kurt Angle terminaran la racha. Kurt Angle creo que también era alguien con la suficiente credibilidad, o sea, sabemos quién es Kurt Angle, pero no se enfrentó a él en WrestleMania, lo enfrentaron, creo que No Way Out se enfrenta al Undertaker, lamentable, porque hubiera estado mejor que se enfrentaran en WrestleMania 22, porque Mark Henry ni de chiste, o sea, ni de chiste te imaginas a Mark Henry, con todo el respeto para Mark Henry, pero no te imaginas que él termine la racha. Sí, no. Pues en 2008, Edge también pudo terminar la racha del Undertaker. Edge se me hace un nombre increíble, pero tampoco creo que él debía Sí, terminar. tampoco era el indicado. Y luego vienen las cosas más random porque hay en rumores que salen a lo largo del tiempo. En el 2011, cuando tenemos la primera lucha de la segunda lucha, porque ya se habían enfrentado en WrestleMania 17, la segunda lucha de Triple H contra Undertaker en WrestleMania 27, ahí uno de los planes era que Wade Barrett fuera el encargado de terminar Uf. la racha, pero es, esta idea como que se soltó, pero no se siguió trabajando porque luego de la derrota de Nexus en SummerSlam Sí, a manos de John Cena, perdieron mucho impacto y para ese entonces creo que Nexus ya tampoco estaba dentro del radar, así que ya no había tanto para este Wade Barrett, que eso también le hubiera cambiado quizá la carrera. Wade Barrett hubiera sido una gran elección. Y no lo digo porque soy fan. O sea, creo que y no lo digo porque lo amo, sino, o sea, es que realmente cuando Wade Barrett es de esas personas tenemos que hablar en un capítulo de los talentos que WWE desperdició, Claro que definitivamente. sí. Es que Wade Barrett cuando debutó, o sea, yo sé que ahorita ustedes lo ven y es como de Wade Barrett X. Pero, o sea, realmente Wade Barrett cuando debutó era un personaje superoponente, o sea, imponente, perdón. O Ajá. sea, si era una persona que le creías que iba a llegar lejísimos y WWE lo desperdició de una manera brutal. O sea, de Nexus tenía todo, absolutamente todo para brillar de una forma impresionante. Y creo que hasta aún aguantara de Nexus para que lo ayudaran a derrotar a Undertaker en la racha hubiera estado increíble. O sea, creo que sí era una persona que desperdiciaron muchísimo y eso definitivamente le hubiera cambiado la carrera. Sí, y es que sí se tomaron malas decisiones. También aquí podremos hablar Muchas. aquí entra nuevamente el nombre de John Cena. Ya lo mencionaba con Bray Wyatt en WrestleMania 30, donde la victoria era para Bray Wyatt, era para Por él la eso me victoria. chocaba John Cena. O sea, es que, en Sí, serio, totalmente. O sea, es que, o ahorita sea, ajá, dale, dale.
Es que, o sea, John Cena, Brock Lesnar, actualmente, perdón, pero sé que hay muchos fans, pero Seth Rollins, o sea, es como Roman Reigns también entra en ese rango, o sea, de verdad que es como, a ver, son súper personajes, son súper imponentes, son grandes campeones, son grandes estrellas, pero ya, o sea, es como de ya, por favor, basta, o sea, ¿sabes? Es como si le hubieran quitado el campeonato intercontinental ahorita a Dominic con AJ Styles, o sea, hubiera sido como ya, AJ Styles ya está a 2, o sea, ya está a 2 de dejar WWE, ya es como, ¿para qué le quitas a alguien que va empezando una carrera que te puede generar muchísimo en un futuro, solo por seguir elevando tus estrellas, que ya son tus estrellas? O sea, absolutamente a nadie le, o sea, fue como, por ejemplo, digo, ahorita ya lo entiendo, que el que Becky le quitara el campeonato a Lyra, pero sí es como un poco de, o sea, Becky Lynch va a seguir siendo Becky Lynch, aunque Lyra hubiera retenido el campeonato. John Cena iba a ser seguir siendo John Cena, aunque le ganara Wade Barrett. O sea, justo es eso, es como, pues, ¿para qué? O sea, AJ Styles va a seguir siendo AJ Styles a pesar de que no le ganó el campeonato intercontinental a Dominic, pero a Dominic sí le hubiera afectado bastante no retener el campeonato intercontinental. Fue como lo de Wade Barrett. A Wade Barrett le afectó bastante perder esa lucha con John Cena. Entonces, o sea, es como por qué WWE a veces se aferra tanto a mantener a sus leyendas victoriosas cuando es como ellos van a seguir siendo ellos, ganen o Sí. pierdan. Sí, o sea, ya tienen una carrera construida, ya tienen un legado, ya no necesitan de ciertas victorias. Claro que al ser las estrellas siempre van a estar en el plano estelar, claro que siempre Total. van a tener la mayor cantidad de victorias, la mayor cantidad de logros, Ujú. pero hay momentos muy en específicos a lo largo de la historia en el que dices, este luchador aquí lo que necesitaba era una derrota, era lo que Mm. necesitaba en este punto y era lo que tenía que pasar en ese SummerSlam en donde Nexus pierde, porque Nexus venía como una planadora, o sea, Nexus venía en Sí, todo lo alto, venía humillando a todos y pierde con un equipo en el que incluso estaba Bret Hart en ese sí. SummerSlam y pierde con John Cena y precisamente eso fue lo que cambió de, digamos, los planes para que Wade Barrett pudiera enfrentar a Undertaker y ser Ujú. contemplado para incluso quitarle la racha. Igual y al final pierde contra Undertaker, pero ya hubiera tenido una lucha estelar dentro de Claro, WrestleMania y eso también ayuda, porque ojo, también hay derrotas que ayudan a las sí, superestrellas. Claro totalmente. que es parte de todo esto. Así que es lo que mencionaba, aquí entra el nombre de John Cena porque esa derrota le costó bastante a Wade Barrett en el futuro y prácticamente eso fue lo que acabó, no solo con Wade Barrett, sino en general con Nexus. O sea, eso Ujú. acabó con todos ellos porque ya no tenían la misma credibilidad que tenían en los meses anteriores a esa derrota en aquel SummerSlam, así que está lamentable. En otro oponente que está el rumor, o sea, un rumor de super rumor que existe, es que hubo una época, o sea, conocemos al legado, ¿no? Ted DiBiase, Cody y Randy Orton. Ok. Hubo un momento en el que, según se cuenta, WWE y Vince McMahon querían darle un super empuje a Ted DiBiase. Y Ujú. también sobre la mesa se puso su nombre para terminar la racha de Undertaker. O sea, conociendo Mm. lo que sucede ahora con Ted DiBiase, claro que hubiera sido súper desastroso que él hubiera terminado la racha, aunque no Sí. sabemos si eso también pudo haber cambiado su carrera. O sea, no Mm. sabemos si eso pudo haber cambiado el rumbo de la historia, porque si le hubieran dado un empuje, hubiera empezado a competir por el campeonato titular, etcétera, etcétera. Y aparte, pues Ted DiBiase sabemos que pues, es hijo de una leyenda también, o sea, sí que venía como este luchador de segunda generación, que era pues toda esta situación de legado, pero también estaba esa parte de Teddy Biasi que la neta lo escuchas ahorita y dices, no, o sea, gracias, o sea, porque no se ¿Por qué no pensó y pasa? se quedó, ajá, o sea, como que se quedó ahí. Sí. Ahí también el hecho fue de que, pues, al terminar el legado, pues, para Cody Teddy Biasi ya no quedó prácticamente nada. Y si te das Ujú. cuenta, pues lo que viene para Cody sí tiene ciertos logros, pero nunca fue un personaje trascendente en WWE. Luego Ujú. viene lo de Stardust, todo esto, bla, bla, bla. Ujú. Sale de WWE, tiene una reconstrucción y ahora tenemos a la pesadilla americana en todo lo alto.
pero en el caso de Ted DiBiase vemos cómo su carrera en vez de ir hacia arriba se fue completamente en un abismo Sí. en picada terrible. Así que también está esta situación de quién pudo haber terminado la racha en el pasado. Ya mencionaba nombres: Randy Orton, Mark Henry, Kurt Angle, el Wade Barrett, Ted DiBiase, que en el pasado, pues los nombres importantes, pues sí serían Kurt Angle y Randy Orton. O sea, y Sí, bueno, total. Wade Barrett, pero si se hubiera mantenido todavía esa construcción, porque hubiera Un sido un año caso más. similar al de este Bray Wyatt, en el que tienes a un luchador Ujú. joven que está despuntando hacia lo más alto, pero pues desafortunadamente no fue así. Es que justo creo que eso es lo que enoja como fanáticos, que hay 1000 opciones más mejores que Brock Lesnar. O sea, Sí, 1000 opciones más. Justo si Brock Lesnar hubiera sido el último oponente de John Cena este año, o sea, creo que hubiera sido lo mismo de, ¿en serio WWE tienes 1000 opciones más para ajá, retirar a John Cena? ¿Por qué Brock Lesnar? O sea, como de, ¿por qué el personaje con menos gracia del mundo? O sea, creo que justo fue eso, o sea, fue el ver cuántos nombres hubieran podido ser los indicados para terminar la racha o para enfrentar a Undertaker y decidieron poner a Brock Lesnar. O sea, definitivamente es como, ¿qué? O sea, sí. sí, mira, mi nombre es Bray Wyatt. O sea, creo que eso hubiera sido lo indicado. Sí, y ahí sí ya marcar la parte también del retiro, o sea, porque Ujú, ya un año más, 2015, ya Undertaker pues muy desgastado, o sea, ya se le veía súper desgastado, o sea, en la lucha contra Brock Lesnar, mencionándola un poquito ya para cerrar, ujú. mencionando esta parte de la lucha de aquel 6 de abril del 2014, que es una fecha que neta no se olvida, se está bien random, no se olvida. Ese WrestleMania es bueno, o sea, es bueno. Tenemos la victoria de Daniel Bryan, que se convierte en el Ujú. campeón máximo, que ya hablábamos en el episodio de The Shield, cómo pudieron cambiar las cosas en ese momento, o sea, también pudo ser algo Sí. distinto, pero es un buen WrestleMania que pudo ser aún mejor si, por ejemplo, Ray Wyatt le hubiera ganado a John Cena, si quizá la racha no hubiera terminado, si quizá hubieras tenido a CM Punk dentro también de la ecuación. Pero Ujú. en cuanto a la lucha, pues sí, te das cuenta de que Undertaker prácticamente aguantó 20 minutos lo que tenía, porque te digo, o sea, los 5 minutos una conmoción cerebral, después estar aguantando todo. Es una lucha más que nada de momentos, se aplican todos los finishers que tienen, o sea, todo el arsenal que tienen ambos lo aplican. Y me parece increíble la parte del final en donde Undertaker le aplica la tumba rompecuellos. Y ahí sí Ujú. piensas que, ok, ya, se acabó todo, vámonos, a ver quién será el oponente el siguiente año y vamos a ver a Daniel Bryan ganar el campeonato. Sí, sí, sí. Pero no, se zafa del conteo de tres, quedan los dos tendidos en la lona. Undertaker se levanta así de esa forma clásica que tiene de levantarse. El público explota, se para, va al esquinero, hace la seña de ya, o sea, ya fue, esto ya acabó. Y dices, ok, estamos ya en el momento final. Lo va a cargar para aplicarle una nueva tumba rompecuellos. Brock Lesnar la contraataca, F5, conteo de tres y dices, madre mía, o sea, ¿qué rayos acaba de pasar? Y a mí es impresionante la reacción del público en ese momento, la reacción de los comentaristas, porque cabe mencionar que muy pocas personas sabían que esto iba a suceder, o sea, Sí. muy pocas. Brock Lesnar, Paul Heyman, Vince McMahon y quizá por ahí alguien, el referee también estoy seguro que sabía también el resultado, porque si él no hubiera sabido, o sea, algo hubiera pasado con él, no sé, o sea, Sí. es muy evidente que él también sabía, pero imagínate, o sea, 5 personas, ponle que sabían junto con Undertaker que esto iba a acabar, pero fuera de eso, nadie tenía idea y sí fue un momento, pero, ay, o sea, con bastantes emociones. Hay un punto en el que cuando se da el conteo de tres, suena la campana y empieza a sonar la música de Brock Lesnar, se escuchan como los murmullos en la gente, empiezan a ver las reacciones y es como de qué acaba de pasar. Sí, Luego hay un todos nos quedamos así de, ¿qué Ajá, y pasó? luego hay un punto en el que todo se queda en silencio.
O sea, como que todos tratando de procesar eso, precisamente por lo que representaba para todos la racha de Undertaker, porque Ujú. Undertaker es un personaje que vieron los aficionados de la década de los 90, los aficionados de la década de los 2000 y ahora los aficionados de los 2010. O sea, tres generaciones estaban viendo cómo terminaba la racha del Undertaker y era algo que no podías creer porque te digo, a pesar de que podía suceder, nunca pensabas que iba a llegar ese momento. O sea, siempre estaba de, Ujú. pues ya no pasa nada, vamos a continuar con la racha, esto va a continuar. Y que haya terminado de esa forma es imposible de creer. Luego vinieron todos, me acuerdo mucho, o sea, vinieron todos los cuestionamientos de Brock Lesnar era el indicado, que ya lo mencionamos. Luego estas partes de hubo un error dentro de la lucha. O sea, pasaron tantas cosas hasta que empiezas a ver con el paso del tiempo como toda la historia que hay detrás de esta lucha de Undertaker y Brock Lesnar y te das cuenta de que pues Undertaker a final de cuentas también fue su decisión el que terminara la racha. O sea, él también lo decidió así. Y creo que aquí es difícil de pensar en lo merecía o no Brock Lesnar, ya mencionamos, y que para nosotros no, y creo que para la mayoría de los aficionados es así, pero a final de cuentas, si él tomó la decisión, es algo que queda muy, muy en él. Sí creo que esa decisión cambió muchas cosas también en Undertaker, porque luego viene esta parte de ya retírate, o sea, ya, por favor, o sea, y eso se me hace lamentable para una figura tan grande. Ya cuando empiezas a Sí. pedirle el retiro es cuando dices, o sea, esto Sí, ya ya. no nos, ya, porque luego acuérdate que luchó en Arabia, DX contra Kane y Undertaker, lucha súper criticada de lo peor de la vida, y es como de no merece algo así el Undertaker, no Sí, no merece. merece ser recordado así. Ajá, o sea, no lo merece así. Lo de AJ Styles en WrestleMania 36 está bien. Un regreso hubiera estado increíble, una lucha cinematográfica espectacular. Pero ya lo que viene después de eso, que esta lucha en Arabia, luego tienes la derrota contra Roman Reigns, que ya para ese punto de la historia entiendo que querían elevar a Roman Reigns y todo eso, entiendo perfectamente, pero para ese rumbo de la historia, Undertaker ya no necesitaba esa derrota. O sea, ya era No. como de, ya me estás enterrando aún más esto que se había construido por años, ya no tiene sentido. Yo la Ujú. verdad pensé que después de WrestleMania 30 ya no iba a haber más. O sea, después de WrestleMania 31 pasa todo esto y así se dan las cosas en esta situación. Y pues sí, así termina la racha Undertaker, 6 de abril del 2014, WrestleMania 30 en Nueva Orleans. Algo que pues siempre va a dar de qué hablar por cómo pudieron ser las cosas con él. Ya mencionamos todos los caminos que pudieron funcionar mejor, los oponentes que pudieron derrotarlo. Y es que Undertaker realmente es WrestleMania. Y no solo es WrestleMania, Undertaker es wrestling a nivel mundial. Es Sí. una de las máximas leyendas que existen dentro de la industria, todos lo conocen. En ese momento, el 2014, estaba en la universidad, personas que no veían WWE o que tenían una noción súper mínima, me preguntaron sobre eso. ¿Por qué? Porque venían de toda esta parte del boom que tuvo en México, que también estaría muy interesante hablar de ese boom que tuvo la WWE en México, pero en ese momento WWE aparecía en todos lados, así que mucha gente conocía a CM Punk, a John Cena, a Jeff Hardy. A Jeff Hardy, ¿cómo lo recuerdan? O sea, todos Sí, recuerdan a Jeff todos, Hardy. Es todos. Sí. impresionante. Y pues sí, o sea, fue su época de ese ascenso que tuvo. Y Undertaker es también uno de esos luchadores. Así que ver que personas que no saben tanto de este mundo y que no entienden lo que representa para nosotros la racha o lo que representaba, fue Ujú. increíble y fue como de, wow, o sea, ¿hasta dónde llegó esto? O sea, ¿hasta dónde llegó el fin de la racha? Esto sí era algo enorme, era algo impresionante. Sí, totalmente. Yo creo que fue una noticia que dio vuelta a todo el mundo, o sea, literal, fue una noticia deportiva, o sea, sí fue como programas que hablaban más de fútbol o de otras cosas y no se enfocaban a lo mejor tanto en wrestling, claro que dieron la nota, o sea, fue un momento. Además, también tomando en cuenta el personaje que era Brock Lesnar, ¿no? O sea, que también ya era ubicado fuera de Ajá, WWE, ¿no? se Que también ya expande aún más estaba. la noticia. Sí, exacto. Entonces, como que creo que sí fue parte de un momento como de, ¿qué? O sea, una racha y pues sí, o sea, creo que WWE lo pudo haber hecho mejor.
sin duda alguna. No, totalmente, se pudo hacer mucho mejor, o incluso construye más la rivalidad en el 2014. Te digo, o sea, nace a raíz de un segmento, se firma contrato y prácticamente tienes la lucha porque Brock Lesnar no aparece en todos los shows semanales, Undertaker tampoco. Mínimo avienta algo distinto, dame un motivo en Para que pase. historia para que suceda eso, no simplemente un yo Sí. soy la bestia, soy el mejor y yo te puedo ganar. Ya hablamos de eso, pero mínimo dame una historia que me haga decir, es que los motivos para que Brock Lesnar si fuera completamente con todo por él y que no se rindiera, a pesar de tener detrás el Undertaker un legado tan grande, una racha de Ujú. victorias, en donde ya estuvo Shawn Michaels, ya estuvo Ric Flair, ya estuvo Triple H, en donde ya estuvo Jake the Snake Roberts, en donde ya estuvieron tantas leyendas. Es como, dame algo para que esto sea más creíble, pero pues bueno, a final de cuentas fue la decisión que se tomó. Te digo, pues Undertaker a final de cuentas estuvo de acuerdo en eso. Pudo haber quedado en WrestleMania 21 contra Randy Orton, o sea, no estaríamos hablando nada de esto. O sea, todo hubiera cambiado porque Undertaker capaz que hubiera perdido contra Edge en 2008, capaz que hubiera Sí. perdido contra Shawn Michaels en 2009. O sea, muchas cosas pudieron Ujú. cambiar. Tampoco dudo que Undertaker esté arrepentido de no haberse esperado un año más. Ah, claro, ajá. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, Sí, cuando yo creo que veo más el desarrollo de Bray Wyatt, debió de haber dicho: "Chale, la regué". ajá. Es que sí pudo haber cambiado todo, o sea, y la industria a veces es injusta con el aficionado, Ujú. porque luego escuchas declaraciones ya de otros luchadores y es como de: "No, pues es que no me arrepiento de esto", o así, es bueno, o sea, está bien, o sea, a final de cuentas son Tú sus no, pero los decisiones otros y todo sí. eso, Ay, pero quien le da vida a este mundo es el aficionado, y creo que claramente totalmente. no siempre va a pasar lo que nosotros queremos, claro, o sea, no Ujú. siempre va a pasar, pero hay momentos muy específicos en la historia en los que sí debió hacerse un esfuerzo mayor porque sucedieran cosas que ahorita nosotros recordáramos como algo impresionante y que le dieran vida a todo esto. Aunque también surge esta parte del qué hubiera pasado. Es cosas como la lucha que no se dio en WrestleMania 8 de este Ric Flair contra Hulk Hogan, o sea, ¿qué hubiera Ujú. pasado si se hubiera dado una lucha tan icónica? Hubiera sido una de las luchas más icónicas en la historia de este deporte, pero ahora nada más te queda el qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si Undertaker se enfrenta al Ultimate Warrior en WrestleMania? O sea, son tantas cosas. ¿Qué hubiera pasado si Rey Fénix y Andrade hubieran tenido más protagonismo Hubieran sido en campeones. esa lucha? Ahorita no tendríamos un Rey Fénix en el a nada del olvido, a un Andrade fuera de WWE y a un Penta que no sabemos para dónde va. O sea, ay no, WWE a Es que veces te digo, o es sea, muy injusto. es injusto porque Sí. cambia ¿Por qué, todo. por qué sacas a Penta de AAA para regresarlo con el megacampeonato? ¿Por qué? Qué decepción. O no, 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 sí, no. sí, totalmente. Y ese es otro tema bien grande, ¿eh? Ese tema de los luchadores mexicanos en WWE, ahora con lo de AAA es muy grande porque WWE ahorita Sí, se la puede quitar como claro que los estamos utilizando, van a estar en AAA. Cuando dices, Penta no necesita volver a AAA. Penta es totalmente. WWE, tiene que estar en WWE. Y no dudo que a Andrade le hayan dicho: "Oye, te vamos a empezar a mover un poquito más para AAA", y Andrade fue ahí donde dijo: "No, gracias". O sea, Mejor no. ajá, Sí, mejor nada. es un caso bien complejo, pero sí es muy ligado con esto de las decisiones creativas que se toman, luego las decisiones Ujú. que pueden tomar algunas superestrellas también, y que te das cuenta de que una decisión, por más pequeña que parezca, termina involucrando no solamente a esa persona, termina involucrando a A todo el todos. círculo que lo rodea y cambiando muchas cosas a futuro. Y es justamente lo que está pasando ahorita con WWE, que yo mencionaba hace unos días que comentaba con unos amigos, porque alguien había publicado en Twitter alguien dijo, ¿no creen que WrestleMania está perdiendo como que la magia? Y luego No, alguien le contestó y dijo, no, esto. Y fíjate, yo estoy de acuerdo en que WrestleMania sigue siendo WrestleMania. Es sí, totalmente. el evento más grande del entretenimiento deportivo, lo seguirá siendo. Cada año va a Ujú. seguir generando mucho más millones, pero lo que sí creo es que ha perdido un poquito la chispa.
pero eso ha Mm, perdido porque también han cambiado las generaciones, ha cambiado la forma en la que se ve el wrestling y ha cambiado el formato. O sea, ahora tenemos un WrestleMania que va a ser en Arabia a mediodía, o sea, nunca te lo hubieras imaginado, sí. pero en aquel entonces teníamos la racha del Undertaker, teníamos a Shawn Michaels, teníamos a John Cena, teníamos historias más creíbles porque no había redes sociales, había Ujú. muchas cosas que han cambiado y esto pues es algo que a final de cuentas evoluciona. Así me escucharé muy viejito, pero sí podría decir que muchas cosas eran mejor en mi época y obviamente no todas, porque también de mi época es, por ejemplo, la época de las divas, que es lamentable. Ay, Es sí. lamentable todo eso. De mi época también es la parte, esta historia de Santina Marella, que sí, mucha risa, pero le quitó protagonismo a luchadoras. Y tantas cosas más que han pasado, pero sí creo que en esa época como que sí se vivía más la magia o el creer en esto por el hecho de que no Sí, había redes sociales. sí, totalmente, totalmente. Creo que al final hay cosas buenas, cosas malas en todas las épocas. Y Ujú. pues ni modo, al final si amas WWE, si amas el wrestling, te toca adaptarte y pues no Sí, hay de otra. es parte de Ujú. todo esto. Pero bueno, podemos ir cerrando aquí esta interesante plática hablando de un momento bastante icónico como es el fin de la racha de The Undertaker a manos de Brock Lesnar. Ya les dimos nuestra opinión sobre quién nos hubiera gustado que acabara la racha, en qué momento fue una buena decisión, una mala decisión. Ahora queremos que también ustedes en los comentarios nos dejen su opinión sobre esto. Para ustedes, ¿quién debió terminar la racha? O si ustedes están de acuerdo en Brock Lesnar, también pueden dejarlo ahí en los comentarios. Así que les estaremos agradeciendo. También ya lo saben, dejen su like, compartan y no se pierdan los episodios tanto en YouTube como en Spotify. Por ahí, ya en próximas fechas estará también disponible en otra plataforma. Estábamos checando pues ahí algunos detalles técnicos, pero va a estar disponible en otra plataforma porque a mí me ha sorprendido bastante el cómo se ha movido, por ejemplo, en Spotify. O sea, yo te lo comentaba el otro día, es increíble, no me lo esperaba, pero es algo Pero muy cool. síganos en Instagram, oigan. Sí, claro, da tus redes sociales porque, sí, 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 comparte tus redes sociales. Mariana Giset. Giset es Hissette. Ahí está, para que vayan y la sigan también ahí, que le dejen también su comentario de estuve escuchando el podcast y vengo aquí Sí. a saludar, ¿no? Así que vayan a seguirla en todas sus redes sociales, también ya lo saben, sigan The House of Wrestling, sigan desde la tercera, todo el universo tremendo que ustedes ya conocen. Y pues, bueno, Mariana, nos podemos despedir de esto, algo más que quieras agregar ya para cerrar. Me gustaría que el próximo capítulo sea hablar de la época de las divas, aprovechando el regreso Ok. de AJ Lee. Oh, estaría increíble, va, perfecto, ahí está, ya tenemos tema para la siguiente semana, también es un tema muy interesante porque hay mucho de qué hablar sobre esa época que como te lo mencionaba, pues fue la época que a mí me tocó también, o sea, es esa época que Sí, tenemos muy fresca porque es como ese momento en el que nuestra vida estaba más enfocada a WWE porque sí, pues no había tanta responsabilidad, no ¿no? éramos Como ahora, adultos. no éramos adultos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este gran episodio hablando sobre la racha de The Undertaker. Y pues ya lo saben, nosotros nos vemos la siguiente semana aquí en las voces del wrestling en The House of Wrestling. Así que ya lo saben, adiós.